Bien, bueno, vamos a ver el tema de la educación moral. Eh, Aquí les pongo yo un logo donde varias personas en una mesa pues tienen las manos al centro y eso significa la colaboración que existe de una forma, un apoyo social que nos damos unos con otros para poder educarnos y educar a las personas que dependen de nosotros y al mismo tiempo también de una forma, digámoslo, casi que involuntaria, si lo quieren ver de esa manera, porque es una educación que se nos ha dado desde que estamos en la casa. Nosotros mismos juzgamos actos de las personas, de la comunidad, de la familia extensiva primero, pero luego también de la comunidad. Nos enseñan a ver cosas buenas y cosas malas. Van a variar de una población a otra población. La maravilla de vivir en un país como el guatemalteco es que somos muy diversos. Les decía la vez pasada que no es el mismo comportamiento que tiene el capitalino que el que va a tener el de Shela, por ejemplo. El casco urbano de Shela es diferente. Y al mismo tiempo, estas dos ciudades grandes que comparten ciertos valores morales y que al mismo tiempo algunos se diferencian en su forma, más no en el fondo. Del fondo siempre se va a buscar hacer el bien. Pero en algunas ocasiones la forma como se actúa es diferente. Y ahí va a haber diferencia. Y estas ciudades se van a diferenciar, por ejemplo, de la ciudad de Escuintla, ¿sí? De la ciudad de Totonicapán, de la ciudad de cada uno de los de Zacapa, ¿verdad? Y la gente del campo se diferencia de la gente de campo de Oriente, de la gente de campo de Occidente. Es diferente el comportamiento, es diferente la manera como se les ha dado la educación moral, principalmente. La moral es el conjunto de normas basadas en principios, eso lo saqué del libro, del folleto que les mandé, conjunto de normas basadas en principios éticos, que aceptadas libre y conscientemente regulan la conducta individual y social del ser humano. Entonces aquí vemos que prácticamente están llevando a una cosa con otra, ¿sí? Las normas es la moralidad. Cómo hacer, el cómo hacerlo, el cómo ejecutar las cosas. Y los principios éticos, pues ya los hemos visto, ¿verdad? Entonces, la ética lo que hace es de que, basada en estos principios, se enfoca en los conceptos de las normas morales para poder venir y enriquecer a esta sociedad. Y de ahí es donde salen los códigos de ética de cada profesional. Pero también ahí es donde sale la propuesta de las leyes que nos están rigiendo. Esto es lo que encierra en sí este concepto que nos propone aquí este folleto de ética profesional de su autora Leticia Juárez de Vargas. Y yo tengo acá una definición del diccionario de filosofía Herder del siglo pasado, pero no por eso quiere decir que perdió fuerza, ¿verdad? Porque también tiene una interpretación bastante interesante. Dice conjunto de normas, usos y leyes que el hombre, ser humano, percibe como obligatorias. Su estudio es objeto de la ética. Esto como que está estructurado de una forma diferente. Pone a la ética como la responsable de estudiar ese conjunto de normas. Ahí arriba dice que el conjunto de normas está basado en principios éticos. Entonces, la verdad que cada teórico propone su interpretación. Sin embargo, todo da vueltas, es como un círculo, ¿verdad? Entonces, y uno enriquece al otro. Por ahí algunos los vamos a encontrar un poco más ordenados, más organizados que otros. Los dos conceptos son válidos, los dos. Y lo que vamos a ver es de que aquí ya habla de leyes. Sin embargo, dice que el hombre o el ser humano percibe como obligatorias. Las percibe. Es una percepción que tiene de lo que lee. Y va a depender de dónde están plasmadas para ver si se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, los eventos que han tenido ustedes en este momento con el hecho de que se borraron los documentos,
Esto es algo que es obligatorio no hacerlo. Es obligatorio no hacerlo. Pero como la moral no la rige ninguna ley, ahí es donde entra el punto, porque uno dice no es justo, así me decían ustedes acá, no es justo, y sí, de hecho, no es justo hacerlo. Lo justo sería que alguien viniera y dijera, compañera, fui yo, perdónenme, yo estaba borrando historial de mi correo personal, porque yo también tengo un correo que dice psicología JC, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo tienen como sección, ya se me olvidó ustedes, pero el punto es de que se parece mucho y yo le di borrar. Entonces esto me voy a asegurar que no vuelva a pasar. Pero aquí entra la conciencia como tal, el comportamiento del individuo como tal, perder ese miedo. No tiene sentido tener miedo a algo que me va a engrandecer como persona. Por supuesto que voy a pagar el escrutinio público, ¿verdad? Yo, si, digamos, la persona se anima y levanta la mano y dice, sí, sí, fui yo, ¿no? Tiene que afrontar esa situación. Muchas de ustedes, pues, casi que lo van a querer quemar, lo van a querer quemar vivo, ¿verdad? Pero ese es un decir, porque después de recibir un curso como ética, tienen que ser también benevolentes y empáticas y decir, bueno, está bien, pues a cualquiera le puede pasar. Por ahí alguien diría, no, no a cualquiera, licenciado, perdóneme, pero no a cualquiera. Ok, bueno, no a cualquiera, pero le pasó. O sea, no es cualquier persona, pero le pasó. A mí, por ejemplo, puede que no me pase eso, diría uno, o alguien, pero le puede pasar otro tipo de situaciones. Y puede ser equiparado con esto. Bueno, no me pasó aquello, pero ahora me pasó esto. ¿Ya? Entonces, eso me prepara a mí en la moral, eso me prepara a mí en las normas y los valores morales que me enseñaron en la casa para ser, ni siquiera voy a decir benevolente ni condescendiente, para ser magnánimo y decir, ok, está bien, entiendo. Y a lo mejor hasta me genera cierto tipo de empatía con el individuo o con la persona para ver en qué se le puede ayudar, que no se cometan ese mismo tipo de errores. Claro que este error es mínimo pero es grande, es mínimo en el sentido de que puedo yo corregirlo yo individualmente, yo me puedo dar cuenta, pero es grande porque hice daño a muchas personas. Y aquí es donde, miren cómo es la situación, y aquí entra el principio socrático. Puede ser que yo esté haciendo el mal por ignorancia, hice un mal sin saber, no me di cuenta de la magnitud del problema. ¿Sí? Todos nos metemos en problemas grandes, menudos a veces, sin saber, sin darnos cuenta, porque ignoramos ciertas cosas. Y fíjense que el ignorar ciertas cosas no se trata tanto de que nos hayan enseñado en la casa cómo, bueno, sí, se trata de que nos enseñaron cómo comportarnos, porque no nos lo dieron como que plana desde chiquito repetir, ¿sí? Me refiero a cuestiones de trabajo, me refiero a cuestiones de educación, ¿verdad? En la universidad. A veces, por hacer un bien, nos paramos haciendo un mal y le paramos haciendo un mal a las personas con las cuales compartimos ciertas responsabilidades. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Como es una interrelación con los demás, resulta que yo por ignorar cómo es el comportamiento de la otra persona, digo o hago algo que da la pauta para que la otra persona actúe en su entorno y me pare involucrando en cosas que no son buenas. Entonces, hice un mal, hice un daño por ignorancia, por ignorar cuál es el comportamiento de las personas con las cuales yo tengo interrelación, por ponerles un ejemplo. Hay una persona, por ponerles un ejemplo, hay una persona que es muy conflictiva, por ejemplo, y yo no sé que ella es conflictiva. La miro así bien ambiente, alegre y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y hasta muy cortesa. Él o ella así muy, muy, muy servicial y todo, pero es muy imprudente, por ejemplo, es muy imprudente y a la hora de que se ve afectada por algo, siempre es conflictivo o conflictiva. Yo no lo sabía, yo no lo sé. Y entonces lo que hago es que trato de proponer algo, alguna convivencia, por ejemplo, y la involucro a ella, porque como la miro tan bien comportadita, tan alegre, tan entusiasta y todo, entonces la propongo a ella como una moderadora de la actividad, ¿verdad? Y entonces viene el comportamiento de esta persona y dice, ¿por qué me propone a mí? Yo no soy la responsable de estar gestionando cosas que ni me gustan. Y por ahí seguramente me lleva mal. Y como me lleva mal, porque me propuso esto, entonces voy a hacer las cosas malas. Y empieza desde el inicio.
a decir que en tal lugar va a ser la reunión y resulta que ni siquiera llama para averiguar si va a haber o no va a haber espacio. Y cuando nos juntamos todos ahí, no hay lugar para podernos juntar. Y entonces toda la gente empieza a hablar y todo. ¿Y quién fue el que propuso? Jorge Mario. Y yo me llevo la peor parte. Entonces yo me volteo con la persona que le digo, pero vos eras el responsable de hacer esto. Y viene esa persona y me dice, yo no sé. Yo pensé que aquí iba a haber, pero lo hizo basado en su entusiasmo, basado por ser demasiado reactivo, por así decirlo. Yo pensé que aquí iba a haber lugar, ¿verdad? Entonces, ¿no? O lo hizo de mala fe también, podría ser. Sin embargo, la persona no se está dando cuenta que lo hizo de mala fe, porque así fue educado. Fue educado en un entorno familiar demasiado agresivo, demasiado a la defensiva, pensando que todo el mundo le quiere hacer daño. Y en este caso le hizo daño a, digamos que las invité a ustedes, 55 personas, más mi persona, 56. Y a mí me hizo quedar mal. Entonces, aquí, ¿quién actuó mal? Yo, ¿verdad? Porque no fui prudente. Y en ese momento yo no me puse a pensar de que habría que investigar o observar más a la persona para ver si en realidad su comportamiento entusiasta pega con su principio de responsabilidad. Eso es un valor moral que le enseñan a uno, el valor moral de responsabilidad. También es un principio. Y por ponerles este ejemplo, yo ahí sí que pequé de inocente, ¿verdad? Ustedes. Por eso uno tiene que conducirse con cierta prudencia en la vida, para conocer a las personas, no por ser desconfiado, sino por prudente. A veces las personas, miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces hay personas que están actuando y uno les está hablando de un determinado tema y ellos pescan como el 5% de lo que uno les dijo y le contestan otra cosa. Y eso ni siquiera se da en correo, ni siquiera se da en WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Resulta que la persona es tan distraída que cree que puede hacer varias cosas al mismo tiempo y soluciona a medias. Y entonces uno viene, la persona que se ve afectada, viene y dice, pero ¿qué está pasando? Debería de haber sido más prudente, debería de haber tenido más cuidado. ¿Pero por qué? Porque yo soy así. Entonces yo estoy juzgando desde mis valores morales lo que la otra persona debería de ser. Y no voy a comprenderla, porque la persona no va a cambiar. La persona, sí, tuvimos una experiencia el año antepasado con una persona que es así, que atiende una cosa, atiende la otra, y estoy hablando de negocios ustedes. Entonces, para la cena de Navidad le encargamos un pavo, ensalada y todo, ¿no? Porque cocina muy rico. Resulta que cuando viene nos deja todo, y nosotros también que pecamos de confiados, no revisamos, y no nos deja la salsa. No la dejó. Y el punto es que vino ya a las 7 de la noche, del 24. Obviamente ya no hubo salsa, pues nos tuvimos que comer el pavo en seco. Entonces, pero el trato era que dejaba todo. Y el asunto que, claro, después se quiso resarcir la pérdida, ¿verdad? Que era lo que les decía que debería suceder en este caso. Y muchas veces resarcir esa pérdida ya no es suficiente, pero sí hay que poner la cara por esos errores. Entonces se nos dio una ensalada o algo así, pero ese no es el punto. ¿Quién se come un pavo en seco y en Navidad encima de todo? O sea, es una cosa que es complicada. Pero aquí sucede algo. La persona no está dispuesta a cambiar porque no tiene la buena voluntad de cambiar. ¿Por qué no tiene la buena voluntad? Sencillamente porque está convencida de que ella sí es o esta persona sí es y ahí quedó. Su carácter va a seguir siendo así. En la medida que quizás vaya educándose un poco más, va a ir reforzando este valor, este principio de la responsabilidad y va a decir, no, eso yo no tengo que cambiar. Pero aquí es donde entra la parte en que la moral no es punitiva. Nosotros tenemos que aceptar qué es lo bueno y qué es lo malo, juzgarlo para nosotros mismos primero y después ya replicarlo en la sociedad. Hacerlo con nosotros mismos y replicarlo en la sociedad. Y mucho ojo con esto, compañeras y compañeros, porque estamos hablando que esta moral, hoy día, aquí, en la universidad, para ustedes, empieza a ser cuestionada
Por ejemplo, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Con ustedes. Y voy a poner este ejemplo, perdón que machaque y machaque, pero creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque si bien es cierto que tal vez no fui yo, o sea, 55 personas aquí quisiera pensar que uno fue el que hizo esto, entonces 54 son inocentes, son dañados de manera inocente, ¿sí? Entonces, las 54 personas que están acá y que están viendo ese comportamiento, esto les sirve para autocuestionarse, para pensar qué fue lo que sucedió. A lo mejor yo no sería capaz de hacer eso, pero ¿y si cometo un error así? ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría? ¿Tendría yo el valor para decirle a todas mis compañeras y compañeros fui yo? ¿O no voy a tener esa valentía y me voy a ocultar del lado del temor? Y mejor no levanto la mano. Porque aquí el tema es qué capacidad tengo yo para aplicar la prudencia en mi actuar, ya sea que cometa o no cometa un error. Ahí arriba les pongo yo un cuadrito donde está lo bueno, Dios y el diablo versus lo bueno y lo malo. Entonces, miren, ahí se ve de una forma así extrema, ¿verdad? Pero si vemos el bien y el mal, estamos hablando desde los principios morales, cristianos o religiosos, Dios y el demonio. Porque así es como hemos sido educados, bajo una moralidad cristiana, la mayoría. Y si no, bajo una moralidad de cierto sincretismo cristiano. Por eso les decía, los valores morales van a cambiar en su forma, pero no en su fondo. Y entonces, lo que sucedió me cuestiona a mí. Ahora que yo ya crecí, tendré la capacidad para poder levantar la mano frente a 54 personas y decir, fui yo, perdón, esto y esto y esto pasó, me comprometo que no vuelva a pasar, no voy a tomar cartas en el asunto, porque también corregir un error así o corregir nuestro actuar demanda que seamos responsables en cuanto a ponernos a trabajar en. No se trata solo de venir y decir ya no lo voy a volver a hacer, como de niño, ¿verdad? Se trata de que hay que poner pautas, procedimientos, si lo quieren ver de esa manera, para cambiar nuestras conductas. Porque la conducta tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética. Acá les pongo yo un ejemplo. Dice, la moral es un saber práctico y la ética es un saber teórico. Por ahí la moral, ¿cómo podemos hacer que la moral sea un saber práctico? Vean acá el ejemplo. El niño le está dando el lugar a la señora que está embarazada. Atrás hay un tipo que se va haciendo el dormido, ¿no? Eso suele pasar mucho en los buses. La gente ve a alguien, una viejita, una señora embarazada, y lo que hace es que como que estuviera dormido, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una estructura moral y cada uno de ellos piensa que está actuando bien y cada uno de ellos o está aplicando el saber práctico moral que recibió en la casa porque desde ahí comienza, ¿sí? O ya mutó, ya evolucionó. Y aunque a mí me enseñaron que me tengo que levantar para darle lugar a los más necesitados, en este caso la señora que está esperando, yo vengo cansado de trabajar. Tan cansada viene ella como vengo yo. Eso es lo que se puede pensar. Tan cansada viene ella como vengo yo. Yo vengo de trabajar. Sí, pero ella está esperando, diría por ahí el Pepe Grillo, ¿verdad? La conciencia. Sí, pero ella está esperando. Y la persona se justifica y viene y dice, ¿y quién la manda? Si está esperando es su problema, porque ella quiso esperar. Ella se quiso embarazar, perdón. Una manera de justificar mi actitud que ha cambiado en el tiempo, que ya evolucionó. Esos principios morales ya están siendo cuestionados, pero están siendo cuestionados ya bajo una estructura de adulto. Porque el niño nada le cuesta levantarse y hasta se siente bien, se siente alegre, porque está siguiendo el ejemplo de papá, de mamá, de la abuelita o del abuelito. Porque yo recuerdo que a mí me enseñaron a hacer así, de tener ese principio, ese valor moral, y no me lo enseñó solo mi papá, o sea, me lo enseñó mi abuelita, me lo enseñó mi abuelo. Yo miraba cuando yo iba sentado en el bus, como mi abuelo cuando miraba a alguien que entraba se levantaba rápido y le daba el lugar
a la persona que lo necesitara. Igual lo hacía mi papá. Ni siquiera, y yo recuerdo que no me dijeron, esto es lo correcto, mijo, cuando viene alguien, eso es lo que tienes que hacer. No, ni siquiera lo dijeron. Fue una educación que me llegó con el ejemplo, y yo lo empecé a hacer después cuando me enteré en la escuela que esos eran valores y principios de urbanidad. Vean cómo pasó esto, esta estructura cambió en mi cabeza. Fue reforzado por la escuela, en mi caso. Por algunos va a ser reforzado ahí por el sermón del pastor, por el sermón del cura, ¿sí? Pero en mi caso yo recuerdo que fue una cuestión, lo tengo bien claro, que fue reforzado en la escuela. En la escuela cuando yo estaba en primaria, como en segundo primaria fue, nos pidieron un librito que se llamaba, eso, se llamaba Urbanidad, Civismo y Urbanidad se llamaba. Y ahí estaban todos los principios, por lo menos los que se aplicaban en ese momento, para ser un buen ciudadano. De chiquitos, ¿verdad? O sea, es con dibujitos y toda la cuestión. Ahí estaba reforzada la moral. La moral es establecida por todos los miembros de la comunidad o sociedad, según valores que permitan la vida social en justicia y solidaridad. Miren, otra vez. La moral es establecida por todos los miembros de la comunidad o sociedad. Es decir, nos están sometiendo a un aprendizaje desde pequeños por parte de toda la sociedad. Y prácticamente empezamos desde la casa. Y lo que buscan esos valores es tener una vida bien, ¿sí? Una vida buena. Ahí habla de justicia. Justicia y solidaridad. La solidaridad nos la enseñan desde pequeños. No es justo y hasta es chocante y vulgar cuando alguien se burla del dolor ajeno. Yo recuerdo cuando sucedió lo del volcán. ¿Se recuerdan que se quemó mucha gente ahí y mucha gente se quedó? Y por eso yo ya no me meto ni a Facebook, ni a Twitter. O sea, son plataformas que me asquearon, por así decirlo. A lo sumo lo haré por decirle feliz cumpleaños a un amigo o a mi familiar. Y recuerdo que viendo estas noticias en Twitter de lo que había pasado en el volcán, había un usuario ahí que decía que era de México, tenía la bandera mexicana y no sé qué decía de México. No es por estar reforzando resentimientos nacionalistas, ¿verdad? Pero había mucha gente que decía, pobres, que Dios los ayude, que encuentren fortaleza, la familia que está sufriendo, los que perdieron. Y esta persona pone, ja, 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 a cómo la carnita asada en Guatemala, por la gente que se había quemado. Eso es ser vulgar. Ya ni siquiera, de verdad, miren, de verdad, ni siquiera hace pensar que esta persona puede ser alguien que practica algún principio moral que en algún momento les enseñaron en su casa, porque a lo mejor, y los papás se comportan de esa manera también, se burlan del dolor ajeno. Y eso se le quedó trabado a él en la cabeza. Entonces díganme ustedes, ¿es o no es importante lo que nos enseña la comunidad como tal? Aquí en Guatemala yo he visto que se practica mucho, en algunos departamentos se castiga se aplica el castigo público a aquel individuo, a aquella persona que falta a la moral con determinadas acciones, se le pone en el medio de la plaza y ahí mismo se le juzga y hasta se le pega. Ya, incluso que sea un adulto. Yo lo vi en un video donde creo que fue por un robo o algo así, ya era un hombre ya de 20, 21 años por ahí, y era la mamá la que le estaba pegando. Y el señor, muchacho, lo que sea, pero ni siquiera tuvo la intención de levantar la voz o levantar la vista. Agachó la cabeza y aceptó los golpes como venía. Esos son principios morales de determinada comunidad. Ese es el actuar moral de una comunidad. Ahí hubo un escrutinio público, un juicio. Ahí se puso el dedo en la llaga. Y naturalmente, a lo mejor la gente de otros departamentos dice eso no se debería hacer. Está sufriendo una vergüenza la persona, el que está siendo castigado. Pero, si se piensa, si se quiere ver desde el punto de vista de la razón, que la moral, o sea, si en algún momento usa el razonamiento, es bien mínimo, porque estamos hablando de que son valores que vienen desde que uno es pequeño, ¿verdad?
Si se quiere ver desde ese punto de vista, uno dice, bueno, sí, está sufriendo la persona que está siendo castigada está sufriendo un castigo físico, pero también una vergüenza pública. Pero también le está generando una vergüenza pública a la mamá, al papá y a la familia. Ahora, ¿esto tiene una justificación? Sí. ¿Una razón? Sí. No una razón generalizada, porque si vamos a la cuestión de los derechos humanos y todo este tema, diríamos eso no se debe hacer. La persona tiene que ser juzgada por la autoridad establecida por el gobierno, por el Estado y bla, 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 bla. ¿Verdad? Hay una razón de comunidad pequeña, hay un razonamiento pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Se busca el bien común en ese momento, castigando a la persona que cometió la infracción, pero también hay un escarmiento para la familia y decirle, mira cómo educaste a tu hijo, mira lo que está haciendo tu hijo, no lo hiciste bien. Y ya que no lo corregiste en la casa, lo corregís ahora en público. ¿Se recuerdan ustedes la mamá siempre decían ese dicho de que si no encontrás tata en la casa, vas a encontrar tata afuera? ¿Verdad? ¿Se recuerdan de eso? Ahí aplica eso. O sea, ese era un dicho con una carga moral. Y si queremos ver ya la reacción de ese dicho, les pongo este ejemplo de este muchacho. Y no se dio solo una vez, lo vi varias veces. Claro, hay acciones que no se justifican, donde ya se saltan la barra de una vez ustedes y los casos de los linchamientos públicos, ¿verdad? Eso ya no se puede justificar desde ninguna lente, más que solo desde el crimen, porque ahí sí ya estamos hablando que se atenta contra la vida. Alguien diría, bueno, pero así como con estos golpes se empieza. Posiblemente. Pero el ser humano tiene el raciocinio para decir, de esto a quemar a alguien en un poste en el medio de la plaza, eso ya es como que estuviéramos viviendo en la época medieval. Entonces, eso ya no es justificable, porque ya no es una justicia consuetudinaria, por así decirlo. En esas comunidades, ni la policía, ni los jueces se meten. No hablamos de los que, por supuesto, de los linchados, ¿no? Porque ahí sí se persigue un crimen y al criminal. Hablo de donde existe ese castigo. No se meten, ¿por qué? Porque dicen, no, esto es propio de la comunidad. Ellos solucionan su problema de esta manera. Y los dejan caminar de esa forma. Porque ahí el alcalde también comparte ese valor moral. El valor de perseguir el castigo que le va a generar un aprendizaje, no solo a la persona que está cometiendo el error, sino que también a la familia entera. Vea de qué forma esa justicia se aplica a un núcleo familiar, aun cuando solo el hijo es el que comete el error. Y podríamos decir, bueno, pero los papás dieron la educación que tenían que darla por lo menos hasta los 18 años. Y a uno de 18 en adelante, el individuo ya empieza a actuar según su propia voluntad, según lo que quiera. ¿Qué culpa tienen los pobres viejitos, verdad? Eso lo diría uno dentro de la razón. Y al final, tenemos razón de pensar así. Pero entra aquí aquella parte de que la moral es aceptada por el individuo. Esas condiciones de vida de la comunidad, tengo que aceptarlas porque así es como me lo dijeron desde pequeño. Y en ese proceso que voy creciendo, me voy dando cuenta que todo tiene un porqué. Y entonces lo empiezo a hacer consciente. Lo empiezo a hacer consciente y acepto ese tipo de castigo, porque sé que es para mi bien. Y aquí hay una parte bien importante. Voy a experimentar que tener esa acción me hace sentir bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo reconocí algo que debía hacer. Hablo del caso del niño que le cede el lugar a la señora, hablo del caso de este crítico donde a la persona se le castigó en público, ahí lo acepta tanto el que faltó como la familia, como la mamá o el papá que le está pegando en ese momento, porque están sufriendo la vergüenza, pero saben que esto, que muy adentro lo saben, que esto que están haciendo les está enseñando para ser mejores personas. Siempre se va a perseguir el bien en un valor moral. ¿Se retuerce a veces? Sí.
porque en el camino los valores pueden cambiar y pueden convertirse en antivalores, ¿verdad ustedes? Entonces, según esos valores siempre nos van a permitir, como dice aquí, la vida social en justicia y solidaridad, apoyarnos todos. Yo, investigando este caso de este joven que le pegaban, me decían, este joven tiene una oportunidad más, porque no era solo ahí, aparte tenía que ir a pedir disculpas o resarcir la pérdida de lo que haya generado. Si vuelve a recaer en esto, la comunidad lo destierra, lo saca del pueblo, ya no lo quieren ahí. Ese es un castigo más grande todavía. Es decir, tienen sus reglas, ¿sí? Tienen sus reglas. Están establecidas las reglas morales, ¿eh? Si usted va y busca, dice, ay, lo van a sacar por una segunda vez, y va y empieza a buscar en los códigos de justicia, los códigos que se nos aplican, no está. Eso no está ahí. No está reglamentado. Sencillamente, toda la comunidad está de acuerdo. Nunca se escribió un código de cómo se debe actuar en estos casos. Todos saben que se debe actuar de esa manera. Y entonces lo que sucede es de que se acepta el castigo, así como también se aceptan las condiciones de vida y también, por supuesto, se acepta la forma de vivir en solidaridad y en justicia de la persona. El fundamento de la moral es la persona humana como fin. Yo me recuerdo que en la primera clase creo que hablamos de esto, cómo fue que, sí, fue la primera clase, cómo fue que empezó el asunto de la solidaridad del individuo. Y empezó desde que el hombre vivía en las cavernas, ¿no? Apoyarse para ver de qué manera se podían proveer el bien para sí mismos. La casa, la cosecha, luego viene ya la economía, ¿sí? El intercambio de lo que yo tengo, yo crío ovejas, vos estás cultivando ayote, pepino, todo eso, entonces te doy una oveja y me das tanto de ayote, tanto de frijol, tanto de etcétera. Había un intercambio. ¿Qué es lo que pasa? La solidaridad principalmente ahí se estaba aplicando. Pero era un principio moral porque lo que busca es sobrevivir, subsistir, apoyarnos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, Prensa Libre estuvo sacando unas tiras cómicas que se llamaba Ixunum. Ixunum, no leyeron. Una maravillosa historia. Perdón, Nicole. Yo llegué a leerlas. Yo las tengo ahí. Me faltaron unos fascículos, pero no las tengo todas. Y estoy a la espera que de repente salgan como aniversario o algo así y las compro, pero Nicole no me dejará mentir. Es una historia de una niña de la época antes de la conquista, ¿verdad? Una niña maya. Y sus aventuras. Ahí se ve cómo Ixunum, que es el nombre de ella, se ve cómo es educada en la moral de esa época y de esa comunidad. Se ve cómo percibe Ixunum la forma de cómo las autoridades administran la justicia, los soldados, ¿verdad? Cómo se respeta a los abuelos, a los papás, y cómo Ixunum tiene que entrar, encajar en ese proceso de educación, que era por medio del ejemplo. Y hay una parte donde la señora le dice, la mamá le dice a Ixunum, le da una tela que ella bordó, y la manda al mercado a traer un tepezcuintle, que era lo que comían ellas. Y le dice, ve y cambia esta tela por un tepezcuintle, pero que esté bien gordito, le dice. Porque esa tela vale lo que el tepezcuintle gordito iba a pesar para la comida de toda la familia. Ahí se da y se ve el intercambio, ¿verdad? O sea, el intercambio es un trueque prácticamente. Pero ¿qué es lo que persigue este trueque en esa comunidad guatemalteca? Pues, entonces era maya de Tikal o de alguna de las comunidades de Mesoamérica. Se ve ese trueque, ese interés por generarse el bien común. Y aquí prácticamente estamos viendo que ese fundamento de la moral es la persona humana como fin, la familia, el mantenerse vivos, ¿verdad? El generar para los demás un intercambio en el cual podamos convivir en santa paz, como diría el Buki, en santa paz, unos con otros.
La moral sucede en el reino de la libertad y no en el de la razón. ¿Sí? Tiene algo de razón, pero local. No una razón universal como la que vimos la que hemos visto en la concepción filosófica, porque aparte de la razón universal, ese es un principio que todos compartimos, ¿no? Un pensamiento que todos compartimos, la razón universal. Acá estamos hablando de la razón local. Les ponía el ejemplo de la señora que castiga a su hijo. Ahí hay una razón, pero es solo nada más el hecho de la razón para que aprenda la persona a convivir. Ahora, ¿qué quiere decir esto que la moral sucede en el reino de la libertad? Lo que yo decido hacer como individuo, lo que yo decido hacer como persona, cómo yo decido apoyar a mi gente por medio de mis acciones. Miren, siempre tenemos que buscar hacer el bien. Yo sé que una vez, fíjense ustedes, alguien me acusó a mí de ser muy cuadrado. Bueno, es la percepción que tiene esta persona de mí. Me decía, yo nunca había conocido a una persona tan cuadrada como vos. Y no es que yo sea cuadrado, es que sencillamente y aquí hay un principio moral, un valor moral, perdón. Yo persigo aquello que me decía mi papá. El que obedece no se confunde. Eso me decía. Y me ha dado buenos resultados. Claro que si a mí me mandan a agarrar una pistola y agredir a alguien, no voy a obedecer así como que soy... No, o sea, eso ya entra en una cuestión de otro valor moral del respeto a la vida. Pero esto se aplicaba al hecho de que si hay reglas, si ahí dice no estacionar, no te estaciones. Si ahí dice no dar la vuelta en U, ¿por qué vas a dar la vuelta en U? ¿Ya? Si en tu trabajo tu jefe te ordena hacer un reporte, hace el reporte. ¿Ya? Puede ser que yo tenga una concepción diferente, sí, pero por algo es mi jefe. Siempre y cuando, por supuesto que si mi jefe me dice, mira, anda, vende esto, pero que no se den cuenta, la mitad para vos y la mitad para mí, lo que salga de ahí. Eso es inmoral, ¿no? Entonces yo tampoco voy a obedecer eso. Ahí ya entra toda una estructura educativa moral diferente, donde yo sé que eso es ser ladrón. Entonces eso no va con mis valores morales religiosos, ni tampoco cívicos. Y este tema de que me decía que yo era muy cuadrado se refería precisamente a cuestiones, y se dio, no fue por ofenderme, sino que se dio en un chiste, ¿va? Porque estábamos bromeando entre amigos y él trataba de encontrar algo para que me empezaran a molestar en el grupo. Y bueno, por ahí si hubiera estudiado un poco más, creo que sí hubiera encontrado algo para burlarse, pero como no lo encontró, fue lo que me dijo eso. Yo nunca había conocido una persona tan cuadrada como vos, por eso no te encuentro nada, y tengo meses de estar buscando de qué me puedo burlar de vos. Y bueno, pues el tema se dio de esa manera, y me puso a pensar en esto, y dije, bueno, sí habían cosas de las cuales él se podía reír de mí, chistes que hicimos de jóvenes y todo, pero no sé qué estaba buscando él, ustedes, la verdad. El punto es de que eso, entramos en los valores morales y va a depender de nuestro carácter, cómo nosotros los hacemos vida, cómo aportamos a los demás. Ahora, lo que está pasando acá es de que si yo llego ya a una edad adulta, ya estoy creciendo, tengo 17, 18, 23 años, 25, y me doy cuenta que mi carácter se ha formado de una manera que siempre ha llevado a la contraria. Me dicen no, yo lo hago. Desde chiquito, ¿verdad? Desde chiquito. Como alguien decía, no sé si en esta clase decía, es que a los niños se les dice que no lo hagas, y es lo primero que van a hacer. Bueno, yo, digamos, ¿verdad? Yo era así desde pequeño, digamos. Y entonces, ahora que estoy llegando a la universidad, me estoy dando cuenta que me estoy preparando para una carrera que tiene que ver con la interrelación personal, no solo con los pacientes, también con mis colegas de trabajo, también con las personas que no van a ser enfermeras o enfermeros, pero sí van a haber médicos, sí va a haber un cuerpo técnico, ¿verdad? Sí va a haber un grupo de personas que se van a dedicar al orden y a la limpieza propia del lugar. Sí va a haber un grupo de personas que administran, que están ahí para atender al cliente, para dar información, para
tomar datos, guardar data de papelería, todo esto. Entonces me estoy dando cuenta de que ahora que estoy llegando a una edad en la cual yo ya ingresé a la universidad y me están hablando de moral y de ética, choca conmigo. Choca conmigo, eso no me gusta. Esa clase que aburrida, esa clase que cuadrada, por eso le decía que, ¿verdad? Hablar del buen comportamiento, tan exagerados que son, si no es para tanto. Bueno, la moral se aplica en cosas tan mínimas como lo que les pasó a ustedes, ¿verdad? Ahí la moral funge un papel importante porque nos está diciendo, ¿pido o no pido disculpas? ¿Me expongo a toda la gente o no me expongo? Si ya es segunda ocasión que sucedió y lo hice por ignorancia, porque se me volvió a pasar. Porque puede pasar, ¿verdad? Ustedes, puede pasar. Fíjense que yo trabajé en un banco y era jefe de agencia y había que imprimir un formulario. Y no me lo van a creer, pero mi receptor se confundió 5 veces. 5 veces, en el mismo momento. Y me recuerdo que me llegó y me dijo, vos me podés reversar esto porque es que me equivoqué. ¿Qué pasó? Tal y tal cosa, había escrito mal. Bueno, te lo reversé. Luego viene, lo escribe bien y lo mete al revés. Y me dijo, fíjate que lo metí al revés. Segunda vez. Se lo reversé. A la tercera vez lo ingresó, lo certificó bien, pero ¿qué creen? Volvió a escribir mal. Y regresa y me dice, vos, fíjate que sí imprimió bien, pero lo escribí mal. Y a la tercera vez yo lo volteé a ver así. ¿Vos me estás molestando? No, de verdad, perdóname. Bueno, lo reversé. Viene, 4 veces se equivocó. Lo escribe bien, lo ingresa y para su mala suerte, la certificadora le achicharronó todo el certificado. O sea, lo hizo un chicharrón. Y regresa y me dice, puchica, vos otra vez. Y con una cara así como de una gran pena. Y yo lo volteé a ver y pensé que me estaba molestando. Me dijo, no, mira, y me enseña el papel todo arrugado. En ese momento, bueno, dije, eso ya no fue culpa de él. Entonces lo ingresó 5 veces, lo reversé 4 veces. Son accidentes que suceden. Claro, si el muchacho en ese momento hubiera podido decir, ay, cometí el error, pero no digo nada, y ahí que se vaya. No, lo hubiera hecho. Y no le hubiera importado que después la persona regresara a reclamar su formulario. Pero digamos que funcionó bien su agencia moral en ese momento. Porque él bien lo hubiera podido hacer, escribió mal y se va y se lo lleva el individuo y a lo mejor se puso a pensar, si le entrego el formulario así como está, se lo van a rechazar y va a regresar conmigo y el clavo va a ser peor. ¿No? Porque hay plata de por medio, en el banco cualquier error se paga con el bolsillo. Entonces, eso era una condicionante, me imagino yo. Yo esperaría que Walter, que así era como se llamaba mi amigo, era mi amigo, yo era su jefe, pero también éramos amigos, que haya funcionado bien los valores morales que tenía en ese momento, ¿verdad? Ustedes, porque a la larga para eso es que sirve la educación que le dan a uno en la casa, o sea, hacer las cosas bien, respetar a tus mayores, respetar a tus autoridades, y yo en ese momento pues era una autoridad, y sabía de que si se cometía un error así, cometía un error para toda la agencia. Bueno, son las 9. Vayan a tomarse el cafecito bien cargado, vayan a desayunar, nos vemos a las 9:30 y continuamos con el tema de la educación moral. ¿Estamos? Licenciado.